dice, en una agencia de turismo se entrevistó un total de 275 personas para un total de 275 respuestas para cada una de las 8 preguntas diferentes. Porque hay que hacer esta aclaración para saber que todas las respuestas contaron, todas las preguntas contaron con el mismo número de respuestas. Las respuestas obtenidas en el rango 1 de satisfacción que correspondieron a los clientes menos insatisfechos, según categorías, preguntas que se pasan en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? De los lugares visitados, 6 clientes lo calificaron con categoría 1. La hora del tour, 50 con categoría 1. Y del transporte, 39 con categoría 1. Entonces, ¿qué sirve eso? Bueno, es una escala, fueron hechos por escala hedónica, ustedes han hecho este tipo de encuestas, pero dice que determine mediante un gráfico de control de atributos y la calidad del cliente se pueden considerar bajo control con el máximo nivel de confianza. O sea, aquí con un Pareto podemos encontrar cuál es la mayor insatisfacción. Por ejemplo, aquí son poquitos datos. Rápidamente nos damos que tal vez el guía turístico es la principal. Y podríamos hacerlo como hicimos este primero, pero lo vamos a enfocar en hacerlo con gráficos de control para decir, bueno, no, todavía, según la cantidad de clientes entrevistados, todavía puede estar bajo control o no. Te repito, fue que cada uno contestó 8 preguntas. Una era con respecto a lugares visitados, otra hora del tour y así. Y esos 275 repetían, o sea, su opinión en cada una de estas preguntas. Pero esos 275, 6 dijeron que lugares visitados le daban un 1, 50 que a la hora de tour le dieron un 1, 84 que al guía turístico le dan un 1, pero lo que hace el gráfico de control es compararlas entre ellas y decir que si entre ellas la calidad se mantiene, no necesariamente que corregir, sino si todavía aguanta, por decirlo así. Entonces vamos a hacer el gráfico de control. Nos vamos a ir a la plantilla. Aquí sería el gráfico P. ¿Por qué P? Porque estamos viendo porcentajes, o sea, no estamos contando errores en un determinado lugar. Recuerden que los C es más que todo para decir, bueno, hay 1, 2, 3 errores, pero ¿de cuántos? Ah, no, solo hay 3 en un lapso de distancia o en un determinado un determinado perímetro, perdón. En cambio, los P es porcentaje, o sea, es como cuando tenemos muchísimos datos. Aquí, ¿qué sería el atributo? La calificación 1 que le dieron los clientes. Ok, entonces, lo primero de establecer aquí es, en base a lo que tenemos, decir si esto se mantiene o no bajo control. Entonces, bueno, podremos decir las mediciones, los datos. Entonces, ¿cuántas mediciones fueron? ¿Cuántas preguntas dicen aquí? O sea, fueron 8 mediciones, 8 preguntas. Eso es lo que nos referimos aquí, a 8 preguntas. Luego, número de muestras. Cada 8 preguntas, ¿a cuántas personas o cuántas muestras tuvo? 275. Podemos decir que, no sé, respuestas. Confiabilidad. Lo que quieren es un máximo de confiabilidad. Por ende, quiere decir que un 99,73 según lo que hemos visto en clase, o sea, un 3, un Z3. ¿Cuántas mediciones hicieron? Ok, fueron 8 preguntas y cada una la contestaron 275 personas. Entonces se tuvo un total de 2.200 respuestas. De estas 2.200 respuestas, ¿cuáles fueron de grado 1? Vamos a ver. De grado 1, la suma sería de todas estas, 242 ubicadas en rango 1. Entonces podríamos decir aquí 200, perdón. Aquí cuánto porcentaje, entonces decimos 242 de 2.200. O sea, un 11% de las respuestas están en grado 1, o sea, totalmente insatisfechos para compararlos entre sí. Y eso podríamos decir que es total de clientes insatisfechos.
Y ahora, entonces vamos a determinar la desviación estándar. La desviación estándar porcentual se hace con esta fórmula, entonces es raíz. Vean qué diferencia con el ejemplo anterior, no estamos hablando de productos, sino de una encuesta. Entonces sería P, voy a abrir otro paréntesis, entonces sería P por 1 menos el mismo P, cierro, entre N. Pero, ¿cuánto es mi N? O sea, ¿cuántas muestras? 275. Entonces, me da una desviación estándar de un 0,0189. Si quiero lo puedo expresar en porcentaje, no hay problema, para que todo coincida. Ok, saquemos los límites de control. Entonces sería este P más el Z por la desviación estándar porcentual. Entonces me da un límite de control de 17. Voy simplemente para que quede todo con la misma cantidad, voy a con 2 decimales y aquí sería agarrar este P y restarle la desviación estándar por el Z. Y me da 5,34. Entonces, para realizar el gráfico, lo podemos realizar aquí por separado, le podríamos hacer 2 columnas más a esto, como queramos. Pero recordar que es esto de aquí es factor de la media. O sea, aquí para hacer el gráfico nos falta decir cuánto porcentaje corresponde a este 6. Entonces vamos a sacar eso. Primero el factor de la media. Entonces, este factor de la media sería, ok, 6 clientes, pero ¿de cuántos clasificaron eso en rango 1? 6 de 275, que fue cada muestra. ¿Por qué en la anterior no podíamos usar este gráfico de control? Porque los envíos cambiaban con una semana a otra. En cambio, aquí todos estos llevan la misma cantidad de muestras, 275, 275 y 275. Vamos a ver, el factor de la media, ¿cuánto fue? Vamos a expresarlo mejor en porcentajes de una vez. Entonces, en este caso, 218 clientes o respuestas insatisfechas de 275, 6 representa un 2,18. Y como todos van divididos entre la misma cantidad de muestras, entonces lo podemos fijar y arrastramos. Ahora sí, este factor de la media, aquí podemos decir que son las preguntas, que son estas de aquí, arrastramos, y los clientes insatisfechos serían con respecto al factor de la media, igual arrastramos, serían esos valores, y ahora los límites de control que sacamos, recuerde que lo fijamos de una vez, arrastramos, igual con el límite inferior, seleccionamos, fijamos y arrastramos. Posterior a esto, ya sacar el gráfico, pues es repetitivo. ¿A qué me refiero? Agarramos todos estos datos, insertamos gráfico de dispersión con línea suavizada y lo que nos tocaría en este caso es darle formato. Entonces vean que más o menos él me va captando o ya me va haciendo los formatos mejores. Simplemente voy a seleccionar el diseño de gráfico con cuadrícula y aquí le puedo decir cómo lo nombramos, que sería, qué sé yo, porcentaje de clientes insatisfechos. Y por acá podríamos decir categoría
que vean que Excel no pone el nombre de la categoría, sino que lo numera. Entonces, aquí igual se vería nosotros decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decir que es gráfico de control de calidad de la satisfacción del cliente para X hotel o empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, comparados entre ellos, vemos que la categoría 4 y la categoría 2 se encuentran muy por arriba de este límite de control superior. ¿Por qué no nos fijamos en el inferior? Porque si baja el inferior, quiere decir que casi no hubo quejas. Entonces, no importa. O sea, más bien está bien. Pero en estos dos serían que está fuera de control. Pero aquí decía, bueno, en base a las encuestas, ¿está en control? No, no está en control. Claro que viendo el gráfico podríamos decir, bueno, la causa número o la principal sería el guía turístico. Y fue lo que antes vimos. El guía turístico tenía 84. Entonces era donde más quejas había. Y la causa número 2, con más alta, sería la 2, con hora del tour. Nos vamos a hora del tour, tendría 50, sí. Pero ¿qué pasa? Podría ser que esas fueran las más altas, por ejemplo, que, eh, no sé, aquí fuera 40 y voy a dejarlas como más altas. Este 30 y esta 36. O sea, podría ser que aún así, vea que aquí ya entra en control. Si yo cambio el valor de esta y le pongo 32, entonces puede ser que las causas estén bajo control. Entonces uno puede decir, bueno, si hay unas causas que hay más quejas con respecto a las otras, pero comparándolas entre ellas, los clientes se quejan de una, se van a quejar del otro, entonces decimos que está bajo control. Es una forma diferente de usar estos gráficos con respecto para lo que están hechos, usarlo en encuestas y decir si está bajo control o no. Repito, si ya queremos buscar soluciones, pues se recomienda usar Pareto y Chicago o, o en su defecto gráficos de dispersión cuando queremos ver la relación de unos datos con respecto a lo otro. Pero en este caso gráficos de dispersión no, ya que no tenemos ni semanas, ni horas, ni cosas más específicas. Bueno, volviendo a la resolución anterior, podemos entonces decir que, bueno, mediciones fuera de control, vamos a indicar que la 2 y la 4. ¿Por qué no incluimos la 1, la 6 o la 8? Porque lo que pasa con la 6 es que es para abajo del límite inferior, o sea, quiere decir que casi no hubo quejas con el precio con respecto a las otras quejas. Entonces nos centramos en las que superan el límite de control superior, valga la redundancia. Recuerden, estas serían las últimas en Pareto. Les podría quedar ahí para que hagan un Pareto de esto y en su defecto un Chicago.